un estilo de vida. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenada. Son las 3:25 de la tarde y el primer tema que vamos a discutir el día de hoy en nuestro programa, en esta primera hora, es acerca de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y muy específicamente con el gobierno del recientemente electo presidente Donald Trump, con todas las medidas que está tomando, no solamente con respecto a sus socios comerciales alrededor del mundo, sino también con gente muy importante y instituciones muy importantes dentro de su país. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la Universidad de Harvard. Hoy vamos a explorar precisamente este tema que ha generado un intenso debate en el ámbito de la educación superior y la política en los Estados Unidos. Se trata pues de la demanda de la Universidad de Harvard contra el gobierno del presidente Trump. Una acción legal sin precedentes que surge a raíz de la decisión del gobierno de congelar miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la universidad. Y vamos a analizar las implicaciones de esta demanda, los argumentos de ambas partes y el posible impacto en el futuro de la financiación de la educación superior en los Estados Unidos, de la mano de Francisco Pelayo, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, analista político radicado en Washington, D.C., con experiencia en comunicación de campañas y de gobierno. Un placer recibirle, doctor Pelayo. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Albany, Unay, un placer estar con ustedes hoy. Sí, bueno, porque vemos que independientemente de las tensiones que pudiera haber en el pasado, entendemos que hay un punto como de partida de esta fase en la que estamos ahora entre el gobierno de Estados Unidos y las universidades, y tienen que ver con una exigencia que le hace el gobierno de Estados Unidos, o más que una exigencia, un reclamo por no ser lo suficientemente capaz para frenar o para combatir el antisemitismo en el campus. Tiene que ver con algunas protestas pro-palestinas que se dieron en esa universidad. A cambio, pues, además de ese reclamo, estaba la revisión de unos aportes, de unas subvenciones por el orden de los 5.000 millones de dólares a la universidad. Y no solamente esa universidad, estamos hablando de también está más o menos en la misma situación. Princeton, Cornell y Northwestern son algunas de las que están allí involucradas. Cuéntenos exactamente, pónganos en contexto de lo que está ocurriendo y qué implicación tiene que el gobierno federal recorte los fondos federales para estas importantes universidades. Sí, es muy importante poner el contexto, como dices tú, ya que esta situación de las protestas en las universidades no tiene nada que ver con con el ascenso a la presidencia de Donald Trump ni los cambios recientemente que ha efectuado desde el Departamento de Educación, el cual están eliminando y el cual están tratando de hacer cambios profundos en políticas educativas en los Estados Unidos. Es Estas importante universidades, aclarar eso, sí. sí, estas universidades han estado siendo el centro de protestas desde que empezó todo este conflicto entre Palestina e Israel, obviamente siendo las universidades focos en donde estudiantes, no solamente de los Estados Unidos, sino estudiantes de muchos países del mundo, se realizaban protestas en estos lugares, y las protestas, como cualquier otra protesta estudiantil, pues hay algunas universidades en donde tuvieron más fuerza que en otras, y este es uno de los puntos que toma la administración de Donald Trump como punto de partida para este enfrentamiento con las universidades. Y digo enfrentamiento porque la forma en la que se ha comunicado la administración a través del Departamento de Educación con estas instituciones ha sido bastante beligerante. Y digo esto partiendo de la comunicación oficial que fue enviada no solamente a la Universidad de Harvard, sino a diferentes universidades como las que mencionaron, Sí. la de Princeton, Yale, Columbia. Enviaron una carta similar a todas estas instituciones solicitando una serie de cambios, no solamente en sus políticas en cuanto a lo que sea en las protestas o lo que se realice en su campus, en su universidad, sino también que eliminaran ciertos programas que tenían que ver con todo lo que es la diversidad y el acceso a la inclusión de personas de distintas razas. Estas cartas tenían aproximadamente 8 puntos en los cuales pedían cambios concretos, y también solicitaban que la administración, a través del Departamento de Educación o de cualquier otra agencia del gobierno federal, iba a tener una capacidad de supervisar estas acciones
y de determinar en función a ese análisis si ellos iban a tener o no acceso a los fondos Podríamos estar federales. hablando de presiones a lo que es la libertad de cátedra, o sea, o restricciones Mm, a la libertad de cátedra de cada universidad. Precisamente Ok. en estas comunicaciones había elementos que muchas universidades, siendo Harvard la que ha hablado con más fuerza en contra de ellas, tenía elementos en donde la administración quería tener un poder de veto en quienes iban a ser los profesores de ciertas materias, qué tipo de currículo se podía continuar o no, y para muchos de ellos el tema de las protestas fue visto como un tema de la libertad de expresión, que como sabemos en los Estados Unidos esta es la primera enmienda de la Constitución para establecer la libertad de expresión. claro. Eso es el fundamento de Mm, este impasse que mm, luego le pasa a un segundo grado cuando la Universidad de Harvard decide hacer una demanda en mm. contra de la administración y en este momento todavía se encuentran en ese impasse. Hay reportes de las últimas horas en donde dice que la administración ha tratado de conversar con Harvard y Harvard no tiene ninguna intención de conversar y el fundamento de la demanda de Harvard en contra de la administración es justamente con el tema de la libertad de expresión. Ellos Sí. dicen que esa comunicación y que ese intento de tomar control sobre aspectos de la universidad tiene que ver con la libertad de expresión, no con un tema de políticas educativas. Mm. Claro, ahora que el gobierno, y conversamos amigos con Francisco Pelayo, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, que el gobierno del presidente Trump tome estas acciones e irrumpa de alguna manera en la libertad de decisiones de una institución educativa tan importante como Harvard, además considerada pues la universidad más antigua de ese país. ¿Cómo lo toma la opinión pública? ¿Qué opinan los ciudadanos con respecto a esto? Y en todo caso, los más importantes, pues los mismos estudiantes de Harvard y la institución en general. Ya sabemos pues que obviamente no están de acuerdo, pero la opinión pública, ¿qué expresa, digamos, tomando en consideración estas acciones por parte del gobierno? La opinión pública en los Estados Unidos, desde la entrada en la escena política de Donald Trump, se ha polarizado Sí. y se continúa polarizando cada vez más. Este no es un caso ajeno a la polarización y obviamente hay personas que están en contra del presidente Trump y de su administración y Harvard representa en este momento esa fuente de lo que llaman resistencia. Del lado de los que apoyan al presidente Trump lo ven como una forma de recortar los gastos y de una manera u otra hacer que estas instituciones que reciben fondos del gobierno federal tengan mayores controles por parte del gobierno y creen que el presidente está haciendo un buen trabajo. Entonces hay una polarización marcada en muchos aspectos políticos, pero también permea en este caso. Y sí es importante recordar de qué se tratan estos fondos Sí. federales. Estos fondos federales no se tratan de pagar la matrícula estudiantil, ni del comedor, ni de algunos gastos como sería quizás en otros países en donde el gobierno paga literalmente el funcionamiento de la universidad. No, estas son universidades privadas Correcto. que funcionan con Ujú. su presupuesto privado y este presupuesto federal que ellos reciben se recibe a través de lo que son subvenciones o subsidios que están específicamente determinados por el Congreso en programas de investigación Mm. científica, programas de innovación tecnológica, programas de investigación farmacéutica y muchos otros programas que lo que tienen como finalidad es encontrar soluciones o generar innovación de una manera más avanzada que en otros países. Podríamos Entonces, en decir la que es universidad, prácticamente el aporte que le hace la universidad, no solamente en formar estudiantes o formar profesionales, sino el aporte que le hace a la sociedad con Claro. sus talentos propios, ¿no? Ujú. Es allí. correcto. El talento de la universidad puesto a la orden de la sociedad. Claro. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Harvard tiene un laboratorio tecnológico que es conocido mundialmente, en donde innovaciones como la computación cuántica o la misma inteligencia artificial Sí. de allí han nacido proyectos de investigación que han dado paso a ese tipo de tecnologías o como muchas otras en el pasado. Mm. Entonces, descontar
el aporte que hacen estas universidades y las personas que participan allí, que en muchos casos son estudiantes extranjeros que están con una visa de estudiante, pero que son brillantes, y que estas universidades viajan alrededor del mundo para traer ese talento a los Estados Unidos, porque son los expertos. Y digamos, no quiero magnificarlo de una manera irracional, pero Albert Einstein, Así es. este tipo de personas son los expertos que están en este tipo de universidades. Imagínese. Doctor Pelayo, tenemos que hacer una pausa a esta hora en el programa, pero al regreso vamos a seguir abordando este tema y para conocer, bueno, si es la primera vez que ocurre y si de alguna manera estos fondos podrían ser sustituidos por aportes, por ejemplo, de las empresas privadas, de esos laboratorios o de estos centros de desarrollo tecnológico. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Éxitos. Sonidos para elegir. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Esto es publicidad. ¿Quieres agilizar las ventas de tu negocio? Bueno, ofrécele la mejor experiencia de pago a tus clientes con los puntos de venta BanPlus. Todos los modelos están actualizados para aceptar pagos de las tarjetas de débito con la nueva tecnología sin contactos. Una maravilla, la verdad te la recomiendo. Y lo único que tienes que hacer es consultar en banplus.com el punto de venta que más se adapte a tu negocio. Recuerda que en BanPlus hacemos país de la mano contigo. Agenda Éxitos. De la sencillez, los detalles. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:45 de la tarde. Seguimos conversando hoy en Agenda de Éxitos con el doctor Francisco Pelayo. Él es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es analista político radicado en Washington, D.C., con experiencia en comunicación de campañas y de gobierno. Le dejaba, doctor Pelayo, dos interrogantes
porque estamos hablando, para quien esté escuchando la emisora a partir de ese momento, de este conflicto que hay entre algunas universidades. Tal vez el más notorio es el de Harvard en este momento, porque luego de unas protestas pro-palestinas, etcétera, el gobierno de Trump comenzó a hacer una serie de exigencias. Eso fue por lo menos el caso más notorio para la opinión pública, pero entendemos que hay otros temas que tienen que ver con la diversidad de género, etcétera, que venían molestando, por decirlo de alguna manera, al gobierno de los Estados Unidos. Pero le dejaba dos interrogantes, pendiente dos interrogantes. Una, ¿esto es la primera vez que ocurre con universidades en los Estados Unidos? Digamos, es un caso inédito, y le preguntaba esto porque uno recuerda incluso allá en los años 70 una película que se llamó Las Fresas de la Amargura, donde también se dan unas protestas, creo que era a propósito de la guerra de Vietnam, etcétera, y interviene la policía y bueno, se crea toda una, no sé si eso es ficción o ocurrió realmente así. Y por otra parte, si estos fondos federales que pudiera recortar el gobierno de Estados Unidos pudieran ser sustituidos por la industria farmacéutica, por la industria tecnológica, por la industria médica, etcétera, para compensar ese déficit que estaría dejando los aportes de aportes federales, los aportes del gobierno. Bueno, para la primera Sí. parte de la pregunta, si es una primera vez o no tiene precedentes que haya una demanda de una institución como Harvard al gobierno, y tampoco que el gobierno haga este tipo de requerimientos a las instituciones universitarias, Ok. de controlar elementos de su currículum o de sus programas o de sus políticas en cuanto a cómo manejan ellos protestas o cualquier otro tipo de programas. Entonces, sí, toda esta situación en conjunto es por primera vez que la estamos viendo de esta manera, y lo que representa para la educación privada también es inédita. Tenemos que recordar también a la audiencia que en Estados Unidos la educación privada de estas universidades, de este tipo de universidades, no existe una opción pública. Las opciones públicas que existen son a un nivel inferior de educación, no lo que sería a un nivel de universidades. Y estas organizaciones, estas universidades tienen muchísimos componentes que, como mencionaba en el corte anterior, obviamente hacen investigaciones y todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico, de innovación, de investigación. Con este caso específico de Harvard, hay un instituto que ellos tienen que hace investigación de curas para el cáncer, que en todos estos días, en esta semana, recibió la notificación de que un proyecto en el cual estaban trabajando para conseguir una cura para un tipo específico de cáncer fue paralizado. El proyecto era solo de $20 millones, pero este tipo de estudios toman mucho tiempo, y paralizar el estudio a la mitad pues simplemente significa que no se sabrá si esa prueba no de esa medicina tendrá algún efecto. Con esto solo quiero dar el Es ejemplo perderlo, pues sí, de claro. que tendrá un efecto Sí. concreto Ujú. en programas que, así como ese, hay muchos otros. Hay otras Claro. universidades que se están plegando Ujú. o que están aceptando las demandas del gobierno para evitar cualquier tipo de conflicto, como la Universidad de Columbia, y hemos visto que profesores de esas universidades han renunciado, o algunos inclusive han dicho que se van del país porque no se quieren someter a las demandas de la Wow. administración. Entonces creo que este es el primer paso de una serie de ataques concretos a las instituciones educativas para promover una agenda que hemos visto ya a nivel de los estados. Hay estados como el estado de la Florida, en donde hay prohibiciones acerca de los libros que se pueden utilizar, las palabras que se pueden utilizar, y todo el tipo de historia que quieren reescribir. Y cuando aunamos esto con otras medidas como la que se hizo hace 2 semanas para reescribir la historia de los museos smithsonianos, que son los museos que están acá en la ciudad de Washington, D.C., vemos que esto es solamente un eslabón de una cadena más grande, en donde la administración tiene un plan para tratar de reescribir la historia y cambiar de una manera u otra cómo se están relacionando el gobierno con muchas instituciones privadas que tienen un impacto diario en la vida de la sociedad. Claro, es que el impacto realmente, si uno se pone a analizar, es impredecible, profesor, porque ¿qué ocurre? No es solamente el tema del atraso en la investigación médica, ¿no? Y lo que nos comentaba acerca de la posible eh,
digamos, el poder conseguir la cura a cierto cáncer o la medicina que se necesita para otras enfermedades, ¿no? Sino que es una situación que podría incluso, digo yo, ¿no? Afectar la economía general, porque entendemos que la Universidad de Harvard, en este caso, pues, que es de la que más se habla en este momento, tiene colaboraciones también con otras entidades. ¿Es así? Sí, es así. Y la otra parte de la pregunta, Donay, que también que me quedó en el tintero, las instituciones privadas. Las Ujú. instituciones privadas pueden quizás proveer algún tipo de fondos para este tipo de investigaciones, pero justamente este marco de las subvenciones del gobierno existen porque esos son programas que son muy costosos Claro. y que una vez que esas, digamos, otra vez volviendo al ejemplo de esta cura para una enfermedad del cáncer o una medicina, una vez que eso es probado por una institución como Harvard, si tiene algún tipo de éxito, la industria en ese momento invierte en la fabricación de la medicina y allí es donde ellos se involucran. Ellos no se involucran en esta fase inicial de investigación porque es muy costoso y es por eso que el gobierno casi siempre ha pagado. Y no solamente estamos hablando de este tipo, eso lo han hecho en distintas otras áreas. Y volviendo a lo que mencionabas anteriormente, Sí, todo tiene un impacto también económico, claro. porque estamos viendo cómo está reduciendo la cantidad no solo de turistas, sino también va a reducir la cantidad de estudiantes que Ujú. vienen a los Estados Unidos. Y este tipo de personas, si tú eres un experto, un matemático o un físico nuclear que en potencia, que puede ser una persona experta, van a haber otros países que están buscando a esas Ujú. personas con esos perfiles, que ya bien sea la India o la misma China, se los van a llevar a sus Claro. universidades, le van a abrir la carpeta, la alfombra roja, Ujú. y van a tener esa innovación, esa tecnología y todos esos beneficios de tener ese talento en sus países para utilizarlo ellos en sus países. Fuga de Entonces, cerebros, lo que uno fuga conoce de como fuga de cerebros, cerebros, lógicamente. correcto, fuga de Ahora, cerebros sí. y de dinero en largo plazo. Sí, Claro, por eso supuesto. se traduce en avance en tecnología, etcétera. Ahora, por lo que nos está diciendo, esas pretensiones de limitar incluso el lenguaje, de reescribir la historia, estamos hablando de un momento difícil de la democracia, entonces, en ese país, ¿no? O sea, el tema de las Sí, es un libertades momento y la muy difícil. democracia está en peligro, Es que es doctor. un Es un tema momento preocupante a nivel Sí. mundial, hay que decirlo. Sí, es un momento difícil simplemente porque en este momento lo único que está previniendo de que haya cualquier tipo de expansión de los poderes del Ejecutivo en los Estados Unidos es el Poder Judicial. Y hemos visto con decisiones judiciales muy concretas como el no enviar a inmigrantes a países como El Salvador, igual, aunque el juez dijo no lo envíe, lo enviaron. El juez dijo, tiene que regresar a esta persona, un salvadoreño, un ciudadano salvadoreño que vive en el estado Ujú, de Maryland, que lo deportaron como si hubiese ujú. sido un inmigrante cuando es ciudadano americano. Las órdenes de la corte es que lo devuelvan y Sí. no lo cumplen. Entonces, aquí vamos a ver en qué momento si el Poder Judicial puede prevenir de que el Poder Ejecutivo tenga un poder expandido o si simplemente eso no se puede controlar y pues tendremos que ver cuál es el siguiente paso en esa conquista de poder en la cual Donald Trump parece estar obsesionado. Finalmente, profesor, ¿usted cree que este caso, específicamente el de la Universidad de Harvard y las universidades en general, podría llegar a la Corte Suprema ya en los Estados Unidos? Seguramente son casos que van a llegar en su curso a la Corte Suprema. Obviamente, en esto que estamos hablando, como les mencionaba más temprano, también puede ser que se llegase a un acuerdo. Mm. Hemos visto esto en otras áreas, como el área comercial, en donde el presidente Trump establece aranceles para luego solamente utilizar eso como un mecanismo de negociación Ujú. y traer a las personas a una mesa de negociación y negociar algo y aparecer frente al público como una persona que negoció un acuerdo. Y esto no se puede quitar de la mesa. Hasta ahora eso no pareciera ser lo que la Universidad de Harvard tiene en mente y en caso de que esa demanda continúe, pues la administración y la universidad pueden conseguir o continuar, mejor dicho, el proceso judicial hasta que llegue a la Corte Suprema de Justicia. Y si llegase a la Corte Suprema de Justicia, tenemos que recordar que hay una mayoría de 6 de los 9 magistrados que son conservadores que normalmente
se ponen a favor de la administración, y tan reciente como en esta semana hubo un caso que tenía que ver con la educación, en donde le dieron la razón a la causa conservadora, en donde cátedras o cursos en donde se mencionaran a personas del mismo sexo tenían que ser algo que las familias determinaran por su libertad religiosa si querían que sus hijos no participaran. Entonces, la educación va a estar en un microscopio en los próximos años, y tendremos que ver cuál es el resultado de las libertades en general de toda esa batalla judicial. Sí, bueno, y preocupa que en el interín ya, como nos decía antes, allá hay profesores que han renunciado porque no quieren someterse a ese escrutinio o porque no quieren esperar a que haya una sentencia definitiva que los vaya a afectar todavía mucho peor, entonces prefieren retirarse, y eso termina siendo pérdidas en el campo educativo, ¿no? Para todos. Eso afecta a la universidad, afecta a los estudiantes y afecta, como decíamos ahorita, pues, a la libertad. Es así. Y en definitiva, pues lo que creo que estamos viendo más allá de todo eso es, como les mencionaba, una conformación de un orden diferente en los Estados Unidos, en donde inclusive desde la administración, un lugar como el Departamento de Educación, en donde están desmantelando la organización, está igual dando directivas y tratando de modificar la forma en cómo estas universidades operan, y esto seguramente también debe ser uno de los pasos en su agenda para conseguir modificar la educación y otros elementos a más largo alcance, para que de esa manera puedan tener mejor control, inclusive de las cátedras y de los currículos que se presentan en esas universidades. Bueno, muchísimas gracias, esperaremos a ver profesor qué Pelayo. pasa. Francisco Pelayo es politólogo egresado de la UCB, analista político radicado en Washington, D.C., con experiencia en comunicación de campañas y de gobierno. Preocupante la situación, entonces, también de lo que allí también ocurre. Son las 3:57 de la tarde. Vamos a hacer una pausa, escuchamos buena música y al regreso vamos a ver qué nos dice la inteligencia.